Diana Green solo tenía 20 años y estaba embarazada cuando fue brutalmente agredida y violada en su apartamento. La agresión provocó la muerte a su bebé. Cuando Diana salió del coma 3 semanas después, dijo a la policía que conocía la identidad de su agresor. Pero, ¿era correcto su recuerdo? Estaba en su primer año de matrimonio con Kevin Green, un marine de 21 años destinado en la base militar El Toro, en Tustin, California. El 30 de septiembre de 1979, Diana estaba embarazada de 9 meses y prácticamente a punto de dar a luz. Pero se puede saber qué te pasa. Los vecinos dijeron que aquella noche oyeron que la pareja mantuvo una discusión acalorada, una de las muchas de lo que se describió como una relación volátil. Si no bebieras tanto lo haría. Déjame en paz. A la 1:30 de la madrugada, Kevin Green salió de casa a tomarse una hamburguesa en un restaurante de comida rápida. Cuando regresó media hora más tarde, Kevin dijo que se encontró a su mujer sangrando por una herida en la cabeza y llamó a la policía. El agente Paul Wright fue el primero en llegar al lugar de los hechos. No me parecía nada claro que se hubiera hecho una herida así. En aquel momento pensé que le habían disparado. Esa fue la impresión que me dio. E incluso después de tantos años y de la experiencia que tengo, hoy seguiría opinando lo mismo. Diana Green había sido violada y la herida de la cabeza no había sido producida por un disparo, sino por fuertes golpes que le causaron daños cerebrales. Los médicos no sabían si Diana o el bebé iban a sobrevivir. Me quedé a su lado cogiéndole la mano. La inflamación de la cabeza se puso muy fea y empezó a tener convulsiones. No podía quitarle ojo a los monitores, el de ella y el del bebé. A pesar de los esfuerzos, los médicos no pudieron salvar al bebé, una niña a la que iban a poner de nombre Chantal Marie. Diana entró en coma y durante las 3 semanas siguientes los médicos estuvieron muy preocupados. Nuestra hija había muerto y probablemente ella también iba a morir. Era demasiado sufrimiento. Su familia había llamado a un sacerdote. Estábamos preparándonos para lo peor. El ataque a Diana Green presentaba sorprendentes similitudes con otros 5 homicidios con violación sin resolver que habían tenido lugar en la zona. Las 5 mujeres habían sido golpeadas y asesinadas del mismo modo. La prensa local denominó al asesino el azote de los dormitorios. El hombre que estaba cometiendo esos crímenes forzaba la entrada a la vivienda, violaba a la mujer y la golpeaba violentamente. De ahí el nombre de el azote de los dormitorios. Sorprendía así a muchas mujeres en sus dormitorios en la época en la que perpetró todos estos crímenes. Y entonces hubo muchos crímenes similares en este condado. Cuando la policía investigó el pasado de Kevin Green, descubrió que tenía antecedentes penales y un largo historial por consumo de alcohol y drogas. Y los testigos dijeron que se había comportado de una forma extraña después de la agresión a Diana. Hizo algunos comentarios que me parecieron inapropiados. Incluso le preocupaba que su mujer fuera a decir que había sido él. Después de 3 semanas en coma y de pasar por una operación cerebral, Diana Green recuperó la consciencia. ¿Cree usted que podría identificar a su agresor en una rueda de reconocimiento? No, no lo creo. Este es un vídeo en el que Diana habla de la agresión. Como la lesión cerebral le había afectado a la memoria y al habla, poco pudo contar a la policía sobre la agresión. La policía pensó que habían llegado a un punto muerto en su búsqueda de el azote de los dormitorios, hasta que ocurrió algo que le hizo recuperar la memoria a Diana. Tras la brutal agresión y violación a Diana Green en su apartamento, la policía sospechó inmediatamente de su marido, Kevin Green. Los vecinos dijeron a la policía que habían oído discutir a la pareja la noche de la agresión. Se sabía que él la pegaba y además tenía, no sé si llamarlo un problema de drogas, pero en aquella época tomaba drogas. Y por supuesto, si se añaden drogas al mal genio pueden surgir problemas y yo creo que eso era lo que pasaba.
En otras ocasiones la había pegado y había discutido con ella, sí. No sabiendo cómo afrontar los portazos, el lanzarse objetos y las palabras que duelen, había perdido el control. La había pegado y le había hecho moretones. Kevin Green negó haber golpeado a su mujer esa noche y dijo que tenía una coartada para la hora en la que se produjo la agresión. Green dijo que se fue a tomar una hamburguesa hacia la 1:30 de la madrugada, pero que no entró en la hamburguesería que había cerca de su casa porque estaba abarrotada y se fue a otra que estaba a 15 minutos de allí. Había otros restaurantes de comida rápida en los que pudo haber parado, así que según su coartada, tuvo bastante tiempo más que suficiente para ir a la otra hamburguesería. La policía también tenía sospechas porque no había señales de haber sido forzada la puerta de la casa ni tampoco de que hubiesen robado. La recuperación de Diana fue lenta. Había sufrido una grave lesión cerebral. Había desarrollado lo que se llama afasia, la dificultad para formar palabras, y también amnesia retrógrada. Cuando una persona recibe un fuerte golpe en la cabeza, pueden alterarse las secuencias químicas que forman la memoria. Puede ser un estado pasajero o permanente. Diana no podía recordar la agresión ni nada de lo ocurrido inmediatamente antes de la agresión. Los médicos nos habían advertido. No se lo digan. No intenten llenar su vacío. Tiene que ir recuperando la memoria ella sola. Si le dan datos, eso será lo que recuerde. Tras varias semanas en el hospital y aún con grandes dificultades en el habla, se le permitió a Diana Green regresar a casa con su marido Kevin. Pero 3 meses después de la agresión, sucedió algo. Diana y su madre se encontraban en la sala de espera de una consulta médica y una serie de fotos en una revista infantil despertó algo en su memoria. Muy nerviosa intentó comunicarse con su madre. Señaló su vientre como haciendo referencia a su embarazo y después señaló su alianza. La madre le preguntó a Diana: ¿Fue Kevin? ¿Intentas decirme que fue Kevin el que te agredió? Diana afirmó con la cabeza. Dijo que había sido su marido quien la había atacado, que habían mantenido una discusión sobre si iban a hacer el amor o no esa noche, que ella se negó y que él se puso furioso y la atacó. La violó y la golpeó. Kevin Green fue detenido y acusado de homicidio frustrado, violación y homicidio en segundo grado por la muerte del bebé. No se pudo realizar el análisis de ADN en la muestra de semen recogida después del ataque a Diana, porque en 1979 no existía la prueba de ADN. La analítica indicó que la sangre del agresor era del tipo 0, el mismo tipo de la sangre de Kevin Green. Es más, Diana Green dijo que Kevin no tuvo relaciones sexuales consentidas en la noche del ataque. Kevin Green dijo que habían tenido relaciones sexuales consentidas antes de irse a tomar la hamburguesa. Se sometió al detector de mentiras para corroborarlo y lo pasó. Pero ahora que Diana Green estaba dispuesta a testificar que el agresor había sido su marido, la decisión dependería del jurado. En 1980, Kevin Green fue juzgado por violación, homicidio frustrado y homicidio en segundo grado por la muerte del bebé. Me mato a trabajar. Lo menos que podrías hacer es dedicarle un tiempo a tu marido. Diana Green testificó que Kevin y ella habían discutido. Él quería hacer el amor y ella se negó. Diana dijo que Kevin la golpeó y luego se fue. Unos minutos más tarde, Kevin entró de nuevo en el dormitorio. Le dio una brutal paliza y la violó. Ella era la testigo principal contra él. Y no es inusual en casos de este tipo que la acusación tenga un único testigo, debido a la forma en la que se producen ciertos crímenes. Kevin Green contó una historia muy distinta al jurado.
dijo que había sido una relación consentida y que luego, cuando salió a tomar una hamburguesa, vio a un hombre de tez oscura merodeando cerca de la casa y que el hombre se subió a una camioneta negra y se marchó. Cuando llegué al aparcamiento, vi a aquel hombre abriendo la puerta de su camioneta. Se estaba tapando la cabeza con el brazo, y eso me pareció bastante raro, y no entendí por qué quería ocultarse. Pero fue el sólido testimonio de Diana Green lo que convenció al jurado. La policía la creyó, el juez la creyó, el fiscal la creyó, y 12 jurados la creyeron. Y que ahora nosotros estemos aquí recordándolo y digamos, pero chicos, ¿es que estabais todos locos? Pues no. Diana Green fue una testigo muy convincente. Declaró de una forma tan firme y tan inquebrantable que ese era el hombre que la había agredido, que el juicio resultó muy emotivo. Y el jurado quedó totalmente convencido. Kevin Green fue declarado culpable de haber intentado matar a su mujer y de haber causado la muerte al bebé. La sentencia fue de 15 años a cadena perpetua. En realidad, lo que todos querían oír en el juicio era que ella me acusara. Era la víctima, la pobre chica herida, joven y hermosa, que ya no podía valerse por sí misma. El jurado se obsesionó con esa imagen de ella, identificando a su agresor. Ella no podía equivocarse, porque se trataba de su propio marido. Kevin Green fue enviado a la prisión de Soledad, un centro de máxima seguridad al que van los criminales más violentos del estado de California. Es un lugar espantoso, y era la cruda realidad. Yo no podía soñar con que algún día se arreglaría todo. Cuando vi todo lo que nos estaba ocurriendo a mí y a mi familia, me enfadé, me puse furioso. Un día me metieron en el agujero porque 5 tipos querían matarme porque decían que yo me había cargado a un bebé. Kevin Green estaba convencido de que el hombre al que vio cerca de su casa la noche de la agresión había tenido algo que ver con el ataque a su mujer, pero no tenía ni idea de quién era y, por supuesto, no podía demostrar nada. Pasó el tiempo. Kevin Green estuvo 8 largos años en prisión. Ya se habían agotado todos los recursos. Pronto podría optar a la condicional. Pero había un problema. Kevin Green tendría que confesarse culpable de haber atacado a su mujer. Se negó a hacerlo, aunque ello supusiera permanecer en prisión. El problema era que yo no estaba dispuesto a decir que lo hice porque no era verdad. 2 años más tarde volví a solicitar la condicional. Y nuevamente le fue denegada. La única cosa que pensé que podía hacer para sentirme mejor era suicidarme. En la prisión de Soledad, Kevin Green tomó una importante decisión. En lugar de confesar que había cometido el crimen, se suicidaría. Pero de repente me detuve y me dije a mí mismo, Dios mío, no puedo hacerlo, necesito ayuda. Para mí, fue una forma de pedirle auxilio a Dios. Y me calmé. Me calmé de la cabeza a los pies. Y empecé a ver unas lucecitas. Empecé a comprender lo que mi vida, lo que estaba ocurriendo en mi vida. Dios me había puesto esta prueba porque podía superarla. Todos los que estaban a mi alrededor lo estaban afrontando porque podían y necesitaban superarlo. No sé por qué los planes de Dios para mí han incluido esto. Kevin Green pasó 16 años en prisión por un crimen que él decía que no había cometido, hasta que finalmente sus oraciones fueron escuchadas.
El sargento Tom Tarpley del Departamento de Policía de Tustin, California, fue asignado para investigar algunos casos de asesinato sin resolver, con la idea de que las nuevas pruebas de ADN ayudasen a resolverlos. Reabrió el caso del llamado azote de los dormitorios. El caso de las 5 mujeres que habían sido violadas y asesinadas por un desconocido. La búsqueda de Tarpley descubrió el hecho de que una de las víctimas del azote de los dormitorios, Deborah Kennedy, había sido violada y asesinada en el mismo barrio, en la misma semana y con el mismo modus operandi que Diana Green. Víctimas casi idénticas, lugares idénticos con solo 7 u 8 días de diferencia. Es difícil no pensar que estuvieran relacionados, así que me bastó con estudiar un poco los 5 casos para comprender que existía una relación directa. Lo primero que necesitaba averiguar el sargento Tarpley era si los 5 asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo. Así que Tarpley envió las 5 muestras de semen para hacer un análisis de ADN. Los científicos confirmaron que los 5 asesinatos sin resolver habían sido cometidos por el mismo individuo. Desde 1994, las muestras de ADN de todos los individuos convictos por agresión sexual en California se introducen en una base de datos. En realidad, el propósito de la base de datos es resolver delitos pendientes. Por consiguiente, queremos introducir en la base de datos los nombres de las personas que han cometido algún delito grave, sabiendo que es probable que anteriormente hayan cometido algún otro delito. En un increíble golpe de suerte, el ADN del llamado azote de los dormitorios coincidió con el de un preso que estaba cumpliendo condena en una cárcel de California. Se llamaba Gerald Parker, condenado por violar a una chica de 14 años. Al presentarle la prueba de ADN, Gerald Parker confesó ser el famoso azote de los dormitorios. Pero el sargento Tarpley no se detuvo ahí. Durante el interrogatorio, Tarpley le preguntó a Parker si le sonaba de algo el nombre de Diana Green. Entonces fue cuando noté un cambio en su actitud. Pareció interesarle el tema. Sabía mucho sobre el caso Green, lo cual me pareció raro. No me habló de los otros casos, pero me dijo que había leído lo del caso Green en los periódicos. Lo había seguido por la radio. Y sabía que habían condenado a un marine. Eso también me sorprendió mucho. Me di cuenta de que le había hecho reaccionar y decidí investigarle más a fondo. Gerald Parker también había sido marine. Tras quedarse pensando unos minutos, Parker le dijo al sargento Tarpley que necesitaba contarle algo. Algo que le había tenido angustiado durante 16 años. Parker dijo que estuvo junto a una ventana de la casa de los Green el 30 de septiembre de 1979 y que oyó discutir a la pareja. Cuando Kevin Green salió a tomar una hamburguesa, Parker admitió que vio que la puerta no estaba cerrada con llave y entró en la casa de los Green con un palo. Parker explicó por qué Diana Green había identificado a su marido como el agresor. Cuando Parker se asomó a la puerta del dormitorio, Diana Green se medio despertó como reconociéndole. Dio por hecho que era su marido el que estaba en la puerta y se volvió a dormir. Parker describió cómo había atacado a Diana Green. Gerald Parker era el hombre que Kevin Green había visto a la entrada de su casa la noche de la agresión. Yo creo que lo que más le preocupaba, aunque parezca raro, era que él era marine y Green también. Y sintió cierto vínculo de corporativismo entre marines. El sargento Tarpley comunicó personalmente la noticia de la confesión de Parker a Kevin Green. Por un momento me sentí abrumado. Me hundí en la silla. Tom dice que incluso me eché a llorar. Eso no lo recuerdo, es posible. Pero, por otra parte, yo estaba en la cárcel. Estaba en la prisión de Soledad. No tenía tiempo de bajar la guardia, asumir que todo había acabado
y confiar en el sistema. La muestra de semen del agresor de Diana Green no se había conservado refrigerada en los 16 años que habían pasado desde el juicio, pero de todos modos se envió para un análisis de ADN. Los científicos utilizaron el proceso llamado PCR, que analiza pequeñas cantidades de ADN, incluso muestras que están deterioradas. El semen encontrado en Diana Green coincidió con el de Gerald Parker. Irónicamente, la tecnología que exoneró a Kevin Green ya llevaba existiendo 12 años, de los 16 que él había estado encerrado. A las pocas horas de conocerse el resultado del análisis, Kevin Green fue puesto en libertad después de 16 largos años de prisión. Actualmente, Gerald Parker se encuentra en el corredor de la muerte. Diana Green vive en California. Se ha vuelto a casar, pero aún tiene problemas neurológicos como consecuencia de la agresión. Kevin Green también ha vuelto a casarse y vive en Missouri. Ha dedicado su vida a asegurarse de que los presos que defiendan su inocencia tengan acceso a un análisis de ADN después de haber sido condenados. Fue una larga serie de acontecimientos lo que llevó a descubrir que Gerald Parker había sido el autor del delito. Es increíble, realmente sorprendente. Piensas en este caso y dices, ¿qué podemos hacer para evitarlo? No creo que se pueda. El sistema comete errores, es inevitable. Hay personas inocentes que son condenadas. Aquí, en el estado de California, tenemos un caso. Es un caso del Tribunal Supremo de California, se llama el Estado contra West. En este caso, el Tribunal Supremo de California reconoce, permite y acepta que un hombre inocente se declare culpable. Porque el Tribunal Supremo dijo que comprendían que un hombre o una mujer, al verse enfrentados a un cargo grave, no quieran correr el riesgo de ser condenados por un delito mayor si se les ofrece un trato o la posibilidad de declararse culpables de un delito menor, aunque sean inocentes. Se comprende que un acusado haga eso y lo aprobamos. De modo que el Tribunal Supremo de California hace tiempo que reconoció específicamente que el sistema no es perfecto. Por supuesto, Kevin Green es un ejemplo trágico de ello. Yo creo que es un fallo terrible de la justicia, pero comprendo por qué ocurrió. Nadie hizo nada malo. Yo no creo que Diana Green hiciera nada malo. Yo creo que testificó según lo que para ella era la verdad. Sigo estando convencido de que ella creyó realmente que el hombre que entró en el dormitorio, la silueta que vio, era su marido y se volvió a dormir. Eso fue exactamente lo que dijo Parker. Se volvió a dormir creyendo que yo era su marido. Pero no era él, era yo. Fue una situación extraña que ha conducido a esta tragedia. Todo se basó en el testimonio de un testigo ocular, la víctima. Los testimonios de testigos no siempre son correctos. Y si encima hay lesiones cerebrales, cosa que nadie quiso admitir, el resultado fue que me condenaron. Estuve en la cárcel 16 años y 3 meses. Y aún seguiría allí. Un hombre inocente en prisión si el hombre que cometió el crimen no hubiera confesado y no hubiera existido el análisis de ADN para corroborar su confesión. Todavía seguiría allí.